demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redacta, Roberto, di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Alegoría Política, este programa de análisis político local y nacional desde la arena universitaria, en el que además buscamos dar voz a la sociedad civil organizada. Mi nombre es Angie Maldonado y comparte conmigo el micrófono mi compañera Itzi Villarreal. Hola Angie, un gusto estar aquí el día de hoy y sobre todo hablando de un tema que me encanta como es la economía de México. Claro, pues sí, ya Itzi ha introducido a ustedes el tema. El día de hoy, pues bueno, para hablar un poco sobre la política económica de México, sobre el panorama económico del país, tenemos pues invitados de lujo. Está con nosotros la profesora Leticia Garza Estebané, quien es profesora del Departamento de Economía del TEC y que ya por segunda ocasión nos acompaña para temas de economía. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí en Alegoría Política. Y también el día de hoy nos acompaña Marco Antonio Pérez Baltier, quien es economista y fiscalista, socio del despacho Pérez Góngora y que además es asesor del Senado y de la CONAGO. Bienvenido y gracias por atender la invitación. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, la inquietud sobre este tema, pues por varias razones, ¿no? Primero, estas 11 reformas estructurales que se hacen en estos primeros 20 meses del presidente Peña Nieto. Y pues también las interrogantes que hay al respecto, todas las expectativas que hay al respecto para la economía y que pues la verdad muchas de ellas realmente tenían explícita o implícitamente el objetivo de aumentar la productividad y el crecimiento económico del país, pero que hay todas estas interrogantes y realmente cuántas de ellas han permeado o no. Y después, pues esta movilización social que se da a raíz de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, yo creo que son dos factores muy importantes que han generado, pues bueno, muchas interrogantes al respecto y que no podemos dejar de lado, profesora, cómo estamos ahorita en la economía. ¿Por qué hablar ahorita de la economía? Bueno, estamos en el último mes del año. Justo para cerrar el 2014. Estamos iniciando esta semana el último mes de este año precisamente y bueno, hay indicadores importantes, ¿verdad? Hay una depreciación del peso, cerramos ayer con 14.28 pesos por un dólar. De las estimaciones que había, ninguna, hasta donde yo he checado, contemplaba que pudiéramos cerrar arriba de 14 pesos. La mayor parte de las expectativas eran de alrededor de 13 y piquito pesos por un dólar. La inflación, pues al 15 de noviembre, 4.02%, también está arriba de lo que se esperaba. El precio del petróleo ayer, una baja importante, cerramos con 62.28 pesos, dólares el barril. Entonces, pues es un panorama que hay que analizar para ver qué va a pasar con el cierre del año, ¿verdad? Sí, porque yo creo que de principio pues tenemos esta situación, pero pues hay muchísimas interrogantes y que la gente pueda saber un poquito más de fondo de dónde viene todo esto. Entonces, bueno, antes de continuar, yo quisiera presentar a mi compañero Roberto Alviso, quien, bueno, él es parte del equipo de Alegoría Política y el día de hoy nos va a acompañar en una parte del diálogo. Igual tiene pues algunas contribuciones y muchas preguntas también para nuestros invitados. Roberto Alviso, ¿me escuchas? ¿Estás al aire? Sí, hola Angie, ¿me escuchó? Sí, estoy... Hola. Muy bien, bueno, entonces, si quisieras empezar, Roberto, con los puntos que tú tienes a poner en la mesa. Claro, bueno, primero también saludar a los invitados, a Marco Antonio, a Leti Garza Estebané. Saludos, Roberto. A Itzi, que también está en la mesa, me da mucho gusto que esté dentro en cabina aportando para el tema económico del día de hoy. Y pues a todo el auditorio, para mí también es emocionante estar otra vez en los micrófonos, aunque no esté en cabina, pero bueno, voy a ver la contribución que puedo aportar el día de hoy. Entonces, Angie, yo quería hacer como relación o preguntarnos hasta qué punto hay una vinculación entre la pobre proyección de la economía mexicana para este final de año y, no sé, quizá también preocupante para el próximo año,
con el caso de Ayotzinapa. Yo me pregunto hasta qué punto el clima social detonado por la falta de resultados en este caso y la impunidad consistente en relación a ciudadanos desaparecidos tienen impacto en el desempeño económico del país. Y para mí, la respuesta, obviamente, sin tener que dejar de lado el caso, que es muy importante que se resuelva, yo creo que hay puntos mucho más importantes a nivel estructural de la economía mexicana que hacen que tengamos este panorama negativo a finales de año. Para esto, bueno, yo quería como resaltar algunos puntos, para que mi intervención no dure mucho, los voy a comentar un poco al aire y después los podemos analizar entre todos. Yo quería hablar acerca de cómo la situación institucional en México, con un esquema extractivo, que es un concepto que maneja los autores del libro de ¿Por qué las naciones fallan? Y que habla acerca de unas instituciones que ponen barreras altas a la entrada de los mercados y benefician a una minoría a costo del desarrollo económico. Entonces, como este esquema institucional estructuralmente nos limita en el crecimiento económico del país, que por lo visto al inicios del sexenio parecía que íbamos a estar creciendo a tasas de 4 o 5 y vemos que parece que esto no se está llegando ni siquiera cerca, ¿no? Y por otro punto, una consideración sobre la regionalización del desempeño económico, cómo hay zonas en el país, por ejemplo el norte y específicamente Nuevo León, que tiene un desempeño económico muy alto, y zonas en el sur que parece un México diferente, ¿no? Entonces estas son dos apreciaciones que yo quería lanzar a la mesa y escuchar también lo que tienen las otras personas que están con nosotros que comentar. Ok, adelante, no sé si alguno de nuestros invitados quiera como contribuir al respecto. Bueno, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el gobernador del Banco de México, en el corto plazo eventos como lo de Ayotzinapa no afectaría el crecimiento económico, al menos en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo, evidentemente puede ser un factor importante. Okay. Sí, yo coincido, ¿verdad?, en que el evento de Ayotzinapa no es un factor determinante para el desempeño de la economía nacional. Sí genera, obviamente, ¿verdad?, una situación difícil y sobre todo de imagen a nivel internacional. El famoso Mexican Moment, ¿verdad?, pues está ahora pues totalmente desvirtuado. Pero hay que ser fríos, ¿verdad? Y el dinero pues es ateo y no tiene patria. Y entonces los inversionistas extranjeros lo que buscan obviamente pues es un rendimiento adecuado a su capital. Y obviamente pues no piensan quedarse a vivir aquí en México. Entonces yo pienso muy personalmente que estos eventos de Ayotzinapa no están incidiendo en el pobre desempeño económico. Sí generan ruido, sí, definitivamente, ¿verdad? Generan ruido. Pero de ahí a decir que son una parte fundamental o que explica parte del poco crecimiento, tengo serias dudas al respecto. ¿Y de qué factores podríamos estar hablando así, nada más un pincelazo? Bueno, la realidad es que es muy compleja la interrelación de los sectores productivos. Pues por un lado tenemos una Europa que todavía no termina de salir adelante, incluso está anunciando medidas, ¿verdad?, para reducir tasas de interés. Japón al mismo tiempo también. Por otro lado, Estados Unidos está circulando en sentido contrario, ya está listo para subir tasas de interés. Entonces, pues obviamente que en el contexto internacional, pues tenemos una serie de indicadores que no están alineados. En ese sentido, nuestra dependencia con Estados Unidos empieza también un poco a mostrar signos pues de agotamiento. Y parte del problema es que tenemos muy poco valor agregado en nuestra industria de exportación. Por ejemplo, los automóviles, la industria automotriz, el porcentaje de partes nacionales es inferior al 10%. Entonces, pues somos un país maquilador básicamente. Entonces no tenemos una inserción completa a estos mercados internacionales. Ya se mencionaba aquí el precio del petróleo, que es una guerra que traen ahorita los países árabes, pues tratando de quebrar a estos nuevos desarrollos asociados al fracking, a los desarrollos de petróleo que son relativamente más caros. Y esto no luce que se vaya a acabar pronto. Entonces, en estos escenarios,
pues lo único que hacen para México es complicarle más el panorama. Ahora esta cobertura petrolera, pues hay que recordar que lo que se cubrieron fueron 228 millones de barriles, cuando vamos a exportar casi 400. Entonces no tenemos ni siquiera una cobertura completa. Entonces pues el cóctel, por así llamarlo, internacional, es difícil. Ahora, ¿qué pasa internamente? Pues que tuvimos una reforma tributaria que simplemente drenó el bolsillo de los trabajadores, drenó los bolsillos del sector privado, y las consecuencias las estamos viviendo en un mercado interno aletargado y deprimido. Entonces nuestro sector de consumo interno no está creciendo a tasas muy bajas, y pues esto también está incidiendo en el mal desempeño. Entonces estamos pagando el precio de la reforma tributaria. Y de hecho hay quienes comentan que realmente esta es la única reforma que hasta ahora ha permeado. ¿Hasta qué punto usted, que estuvo cercano a estas reformas, realmente ahí estar haciendo el trabajo, qué considera, si realmente es la única que ha permeado hasta ahora, o al menos es lo que se ha reflejado, o realmente no hay una expectativa de que a corto plazo las otras permearan? Mi visión y mi impresión es de que en esto de las 11 reformas estructurales, pues como se dice coloquialmente, ¿verdad? Hay de dulce, de chile y de manteca, hay de todo, ¿verdad? Podemos hablar de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, una reforma laboral que fue la primera. De hecho todavía ni tomaban formalmente posesión el nuevo gobierno, pero ya la habían cabildeado. Tenemos más de 2 años y la tasa de desempleo abierto sigue igual, de hecho es superior. ¿Por qué? Yo la veo como una reforma cosmética 100%. El introducir dentro de la Ley Federal del Trabajo el famoso outsourcing o los contratos a prueba no es nada nuevo, eso ya está en la economía. Lo único que estamos haciendo es dándole carta de naturalización a una práctica que ya existe. ¿Dónde estaban los factores torales que siguen estando? ¿Por qué los empresarios se quejan? Pues primero por el reparto de utilidades. Creo que México es el único país del mundo donde los trabajadores tienen derecho al 10% de la utilidad sin tener acciones. Incluso si hay pérdidas no las comparten, nada más comparten las utilidades, las pérdidas no. Otro factor que incide también en el costo laboral pues son los costos del despido. Los 3 meses más 20 días más los 12 días de prima de antigüedad pues gravitan pesadamente en las finanzas, ¿verdad? Entonces los factores importantes no se tocan. Es como ese adagio en la política de que hay que cambiar para que todo siga igual. Entonces ese tipo de reformas pues yo francamente las veo como una caricatura. No tienen absolutamente, ¿verdad? Nada de reformas. Pues hay otras que le están apostando a la libre competencia, pues sí, pero son apuestas. Que si vamos a tener órganos reguladores, ¿verdad?, más fuertes, pues lo que puede pasar es que pasemos de monopolios, pues a oligopolios, y labores o acciones elusivas por parte de los participantes. Ya veíamos, ¿verdad?, que el señor Slim pues ya pensaba vender, desincorporar parte de los activos, y pues decimos cambiar pues para seguir en lo mismo. Ahora, ¿por qué tenemos al hombre más rico del mundo en México? Pues gracias a nuestro dinero, gracias a esas tarifas, ¿verdad?, que ha cobrado por muchos años. Altísimo. Y que lo han hecho el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Yo creo que eso no es ningún mérito, ¿verdad?, de que podamos nosotros vanagloriarnos. Entonces, hay muchas reformas, como insisto, que falta ver qué van a hacer los actores económicos. Toda la regulación que hay en telecomunicaciones, que si debió ser por sector, que si debió ser por servicio. ¿Hay beneficios concretos y específicos? Pues sí hay. Que si vamos a tener el most carry, el most offer, que si en un momento se va a quitar el cobro de larga distancias, pero pues son cacahuates. En realidad lo toral, lo fuerte, yo creo que está por verse. Ahora, nos vamos a la madre de todas las reformas, que es la energética, y bueno, ya vemos ahorita cómo está el precio del petróleo. Tenemos que competir con todos otros países para que vengan. No es sencillo. Si es un avance, definitivamente que es un avance. Ya el hecho de permitir que privados, ya sea inversionistas privados nacionales o extranjeros, puedan participar en la extracción del hidrocarburo, ciertamente que es un avance.
pero hasta dónde puede llegar a concretarse en un beneficio para el país, pues falta todavía mucho por ver. Incluso el último reporte del Fondo Monetario Internacional a lo que hace referencia es a que se requerirían 40,000 millones de dólares promedio anual de inversión y que los resultados los veríamos después del 2020. Entonces pues hay que sentarnos un poquito a esperar. O sea, todavía de hecho, sobre esto, Roberto, tienes algunos comentarios, ¿no? de el sector energético que querías compartir. Sí, Angie, gracias. Yo quería enfocarme antes de, como para aprovechar el momento, porque ya lo tocó Marco Antonio, sobre la cuestión del consumo interno, el consumo interno letargado, porque para mí también uno de los resultados de estas reformas, quizá no tan positivo, es que, y lo mencionas tú, una reforma fiscal que quizá es la que más se haya visto el impacto, en donde sí se aumenta la base tributaria, pero a mí lo que siempre me dejó expectante de esta reforma y un poco decepcionado fue cómo no vi mecanismos inteligentes para aumentar la base formal de la economía, ¿no? En México tenemos un 60% aproximadamente de fuerza laboral en el sector informal, y para mí esto también es parte de esa debilidad del mercado interno, ¿no? Lo que hace que México muchas veces dependa de todos estos elementos a nivel internacional y de todo el esquema de la balanza comercial, en donde intentamos ser competitivos en exportaciones, pero pues al final de cuentas no podemos sostenernos internamente. Y pues una como acotación en esto, un pie de página, Nuevo León con 42% de economía informal tiene un mucho mejor desempeño económico y una base más fuerte que un Oaxaca con 81.8% de trabajadores en el sector informal. Entonces, dejando por un momento el sector, la cuestión de energía en pausa, yo quería preguntarle tanto a la maestra Leticia como a Marco Antonio cómo podemos enfrentar este reto para la economía mexicana, para el desarrollo de la economía mexicana, que es el gran porcentaje de personas que están en el sector informal, que por un lado pues no contribuyen a la base tributaria, y por el otro son personas que están en muchos casos desprotegidos en cuestiones de justicia para que los contratos se cumplan, o inclusive también de seguridad social. Bueno, realmente ese es un reto muy importante, Roberto, el que tú comentas, ¿verdad? Cómo atraer a los informales a la formalidad. Este año se pretendió con la reforma fiscal dar un año de gracia para que todos los que estuvieran en la informalidad pasaran a la informalidad, y este año de gracia implicaba no pagar impuestos. Eso se supone que era un mecanismo para pasar a los informales a la formalidad. Habría que checar ahí la estadística, qué tanto es lo que ha resultado esta medida como tal. Y otra de las cosas que se ha comentado a lo largo del tiempo también es que mejor se hubiera implementado un impuesto al consumo para todos los bienes y servicios. Y eso hace que más fácilmente todo el mundo aportemos, y sin un cargo fiscal tan importante para la Secretaría de Hacienda en recaudación y demás, y en evasión y elusión también, se pudiera recaudar y traer más ingresos. De alguna forma en las cámaras, tanto en la baja como en la alta, no se aprobó la parte del impuesto al consumo, y seguimos con que la clase media o la clase trabajadora es la que sigue pagando más impuestos. Entonces, realmente ahí el reto creo que sigue. Marco, no sé si tú quieres comentar algo. Mira, lo que yo pienso es de que, primero, las acciones del gobierno no van en la misma dirección, en el mismo sentido. Por un lado, hay medidas tendientes a incentivar el ingreso a la formalidad. Leti hablaba aquí, ¿verdad?, del régimen de incorporación fiscal. Pues en realidad son 10 años de estímulo, ¿verdad? Porque el primero es un 100% de exención en el impuesto, el segundo es un 90%. Y aparentemente hay programas también donde te bajó la cuota del seguro social, pues para incentivarte. Aparentemente pudiéramos pensar que van en dirección correcta. Pero por otro lado, las obligaciones fiscales formales son insuperables.
tienes que dar factura electrónica, tienes que llevar contabilidad por medios electrónicos, enviarla mensualmente al sistema de administración tributaria. Digo, es un costo del cumplimiento absurdamente elevado, que más que compense el posible beneficio que pudiera haber. Ahora, no nada más eso. Por otro lado, tenemos que el gobierno incentiva la informalidad. ¿Qué es el seguro popular? Es una medida para aquellos que no tienen seguridad social formal, puedan tener acceso al servicio médico. Entonces, yo soy informal, no necesito estar en la formalidad para tener servicio médico, pues porque ya el seguro popular me lo da. Acabamos de elevar a rango constitucional la pensión universal. ¿Quién tiene derecho a la pensión universal? El que no tiene pensión derivada de un empleo formal. Entonces, ¿qué señales estamos mandando? Mira, no importa que estés en la informalidad. El gobierno te va a dar servicio médico, el gobierno te va a dar pensión. Entonces, ¿para qué ingreso a la formalidad? Si me estás dando satisfactores. Entonces, decídanse. O estamos en favor de la formalidad o estamos en contra. Ahora, un factor muy importante. En 1950, el país tenía 25 millones de habitantes. 25. Nos tomó 20 años duplicarlo. Para 1970 ya éramos 50 millones de habitantes. Luego nos tomó 30 años volver a duplicarlo. Para el año 2000, 100 millones. 4 Méxicos en 50 años. La inversión no creció por 4. Las fábricas no crecieron por 4. Y la población, con el bono demográfico, la población en edad de trabajar, pues creciendo al 4%. Requeríamos de generar más de 1 millón de empleos formales y no hay capital para eso. Por eso tenemos también ese famoso ejército, ¿verdad?, de desocupados y de subocupados y de subempleados. Porque el bono demográfico, pues lo pagamos. Entonces, 4 Méxicos en 50 años. Entonces, Roberto, ¿quieres hacer el último comentario sobre energía o quieres que ya lo dejemos? No. ¿Sí? Entonces, sí, como última intervención, tampoco, no sé qué tan efectivo sea estar en enlace telefónico muy lejos, pero sobre cuestiones de energía y vinculado también a qué tanto afecta este boom mediático de la imagen negativa de México, que pues queramos o no es una realidad que el país tiene una crisis institucional de impartición de justicia que todos hemos vivido desde el punto de robo de autos, a lo mejor algunas personas que tienen familiares desaparecidos, que ya cada vez, no sé, se termina de pasar de gente que uno diría, no, es que ellos tienen que ver con el crimen organizado, y ese discurso se va quitando, ¿no? Ya no nada más es personas que están directamente vinculadas, y creo que hace mucho tiempo que no es así, pero bueno, el punto es que esta imagen hacia el exterior, yo quería hacer una aportación. Yo estuve hace 2 semanas en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, que es en donde despacha el equipo de trabajo del presidente de gobierno, de Mariano Rajoy, y tuvimos un encuentro con Gonzalo Fournier Conde, que es asesor en el Departamento de Relaciones Internacionales, específicamente para asuntos de Latinoamérica, y yo le pude preguntar a él cómo veía este fenómeno de la imagen negativa de México a nivel internacional, específicamente en el impacto que podría tener de empresas españolas invirtiendo en México, ¿no? Y bueno, vinculado con el sector energético. Y él decía que en realidad la relación que se mantiene entre España y México es fuerte, y que no parecía que fuese a impactar en cuestiones de inversión energética, pero también, y con esto concluyo, para mí tiene que ver un poco con las diferentes realidades que vive el país, porque quizá esta inversión de compañías españolas, que ya se ve interés también de ellas en participar en toda la explotación del gas natural que está en el norte de México, contrasta, ¿no? Porque, bueno, igual es mucho más fácil para estas compañías trabajar en estos estados en donde tienes indicadores de crecimiento y de productividad más altos, que ir a invertir al sur del país, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que ese contraste en el desempeño económico por región
que bueno, habrá que buscar mecanismos institucionales para compensar y cómo hacer que Oaxaca, Guerrero puedan estar en un nivel de competitividad más equitativo con estados como Nuevo León o inclusive Querétaro, que ha tenido un muy buen desempeño en los últimos años. Entonces, esa es como una reflexión final que quería hacer, y pues yo creo despedirme, y yo sigo escuchando el programa a ver qué tanto podemos seguir compartiendo las ideas. Muchas gracias a Marco Antonio y a Leti por estar ahí, y a todo el auditorio, gracias también. Y bueno, yo me despido. Dale, Saludos, gracias Roberto. Saludos, gracias. Hasta luego. Pues bueno, tenemos que hacer un corte. Podemos regresar a retomar un poco lo del sector energético y qué tanto realmente la inseguridad está obstaculizando o no el crecimiento del país. Y igual hay unas anotaciones a nivel local que yo creo que estaría interesante realizar, que de alguna manera has esbozado, Roberto. Entonces, regresamos a Alegoría Política, amigos Radio Escuchas. Vamos a un corte. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TEC, conciencia en la radio. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. 94.9 FM. Frecuencia TEC. Desde Venezuela me conecto en frecuenciatec.com.mx. Regresamos a Alegoría Política. Estamos aquí en la mesa platicando un poco sobre el panorama económico del país. Está con nosotros la profesora Leticia Perla Garza Estebané, profesora del Departamento de Economía. Y también está con nosotros, comparte conmigo el micrófono Itzi Villarreal, y Marco Antonio Pérez Baiter, economista y fiscalista, quien además es asesor del Senado. Y pues hemos estado aquí platicando un poco sobre... pues yo creo que en general sobre las reformas un poquito y el impacto económico o no que han tenido. Antes del corte tuvimos enlace telefónico con nuestro compañero de Alegoría Política, Roberto Alviso, que quería hacer algunas contribuciones y soltar algunas reflexiones y preguntas. Y yo creo que el último punto sería algo importante por retomar, en el que mencionaba que tanto pues dividir por sectores y el sector energético, si realmente había ahí pues toda esta... inseguridad que está reflejando el país, toda esta cuestión mediática, afectando o no. Porque, por ejemplo, en los medios locales, y eso yo creo que ese es un punto, en los medios locales esa es la lectura que se da, que la inseguridad es uno de los principales factores que está generando que no haya inversión en el país, que la inseguridad, pero bueno, él comenta, pues yo platicando con aquí... no recuerdo el nombre, en España, me dicen, no, realmente pues ya están los planes para el sector económico, y digo, y bien comenta Roberto, Nuevo León y el resto, el norte, sobre todo el noreste, está fuertísimo con esto del fracking, con todas las expectativas para la reforma energética. Digo, no por nada se crea una subsecretaría de energía en Nuevo León. Entonces yo quería ahí pues que nos comentara un poquito, ¿realmente sí la inseguridad está obstaculizando o son otras cosas? O igual, en el sector coincide con que en el sector energético es punto y aparte. Bueno, mi opinión es de que no es un factor decisivo para atraer o no la inversión. Sí es un issue, ¿verdad? Sí es un factor importante, pero no que incida de manera definitiva en vengo o no vengo a invertir. Comentaba en una intervención anterior, ¿verdad? Pues que hay factores más importantes para la rentabilidad del capital que la inseguridad. O sea, no considero yo que nuestro nivel de la problemática llegue a ese extremo. Sí está en los medios, sí, el tema sí es de actualidad, el tema preocupa definitivamente, ¿verdad? Pero en mi opinión personal yo no creo que esté entorpeciendo o retrasando este tipo de situaciones. Yo creo que el precio del petróleo ahorita es el principal obstáculo. Ahora falta ver los tipos de contratos que vamos a ofrecer, porque repito, vamos a competir con el mundo. Y Cuba, por ejemplo, comparte el Golfo de México, comparte aguas profundas. ¿Por qué el capital extranjero va a venir a México y no a Cuba? Es pregunta. Si los cubanos les ofrecen mejores condiciones de rentabilidad para la inversión,
pues se van a ir a Cuba. No van a tener necesidad de venir a México. Entonces, el hecho de que tengamos la posibilidad de recibir capital extranjero en automático no significa que el capital va a entrar. Falta ver estas condiciones, ¿verdad?, de rentabilidad. Ahora, el esquema fiscal que se está planteando, pues es vamos a decir, el puro cascarón. Te voy a cobrar regalías, te voy a cobrar contraprestaciones, pues sí, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Porque al final del día hay que ponerle número a esos contratos, pues, para ver si me va a convenir venir a invertir a México o no. También decíamos que eso pues lo vamos a ver en el largo plazo, eso no es para el año que entra, ¿verdad? Ni para este sexenio. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, o sea, no hay que son difundir fórmulas eso. mágicas. De que mañana van a estar aquí produciendo y sacando, ¿verdad? Ahora, es preocupante que en el 2006 extraíamos 3.5 millones de barriles diarios en el país y ahorita estamos en 2.3. Se ha caído más de una tercera parte la producción de petróleo en México, que eso ha sido urgente la reforma. No tenemos la capacidad para llevar la plataforma a 3.5 millones de barriles en el mediano plazo, no la tenemos. Los ingresos petroleros, ¿verdad?, todavía están contribuyendo en una tercera parte del gasto público. El gobierno está viviendo por encima de sus posibilidades. Y luego todavía pide endeudamiento por casi 890,000 millones de pesos para 2015. Sí, yo creo que es otro punto. Ya rascándole, ¿verdad?, al millón de millones de pesos. Porque esos 645,000 que traen para el presupuesto es nada más el sector presupuestal. La deuda que están pidiendo es de 890,000 millones de pesos para 2015. Es un mundo de dinero. Entonces estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Entonces yo creo que un crack en las finanzas públicas no es descabellado proyectarlo. Y yo creo que sería una crisis estructural importante. Más ahorita que venimos de una reforma tributaria. Estamos recibiendo ahorita los beneficios de una reforma tributaria. Habría que pensar en otra, pues a menos de que le pongamos gravámenes a las ventanas, ¿verdad? Porque ya lo que queda por grabar no es gran cosa. Ya se le están agotando los grados de libertad al gobierno. Entonces, y en el fondo lo que vemos es de que si el país es pobre, pues vamos a pagar pocos impuestos. O sea, ya no es un problema de leyes, ya no es un problema de evasión, es un problema de pobreza. El INEGI acaba de publicar que el porcentaje de trabajadores que devengan 5 salarios mínimos o más, que estamos hablando de 10,000 pesos al mes, ya va en 6.8% del total, cuando hace años éramos como el 14-15%. Hay un proceso de pauperización de los salarios de la clase media. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más tributos? ¿Queremos grabar el consumo? Pues la gente va... Es una utopía, porque el pobre dice, oye, yo tengo que comer, bueno, pues voy a comprar la comida con IVA, pero te voy a comprar menos zapatos y te voy a comprar menos ropa porque mi dinero no es de chicle. Entonces el IVA que te voy a pagar en la comida, te lo voy a dejar de pagar en los zapatos y en la ropa, entonces vamos a ver cuánto vas a recaudar. Entonces no todo mundo tiene capacidad o ahorro para decir, pones el IVA en la comida y es dinero contante y sonante que te lo vas a llevar. Esas cuentas del presupuesto de gastos fiscales pues, son muy alegres. Y son cuentas hechas ceteris paribus, todo lo demás constante. Y hay que revisar esas cuentas porque no tendríamos ingresos tan elevados como pretenderían ellos. Entonces yo siento que el panorama, ¿verdad?, de mediano plazo, pues puede eventualmente complicarse, ¿verdad? Sé que estamos hablando de que hay pues está favoreciendo una expansión en el gasto público o sea, a través de la deuda. Es preocupante. Mire, le voy a dar un dato. En el año 2000, el presupuesto de egresos de la Federación fue 1.2 millones de pesos.
El aprobado fue 4.7, pero con los trucos contables de que quitan la importación de Pemex del gasto, estamos gastando 4.9 millones de millones. Hemos multiplicado el gasto del sector público federal más que por 4 veces en 13 años. Yo le invito a que busque qué ha crecido, que se ha multiplicado por 4 en 13 años. La inflación apenas se va duplicando. Y lo más triste de esto es que la pobreza sigue creciendo. Sí. La economía no crece. Entonces, si ya vemos que la medicina no sirve, ¿para qué me recetas más? Yo creo que hay que alzar un poco la voz ya de que es excesivo el gasto público. Es excesivo el gasto público, improductivo totalmente, generando más pobres con una economía letargada. Es urgente hacer algo. Yo quería comentar, Angie, lo que decías tú sobre la percepción que se tiene, ¿verdad? Fuera del país acerca de pues por ejemplo, de la inseguridad, acerca de lo de Ayotzinapa, que como bien comenta Marcos, ¿verdad? Los negocios son fríos, los inversionistas también. Entonces ellos van a ver hacia dónde van sus inversiones en la medida en que se tenga expectativa de una mayor rentabilidad. Así de frío. Sin embargo, toda esta pues información que trasciende, ¿verdad?, fuera del país acerca de los crímenes, de asaltos, secuestros y toda esta situación del crimen organizado, sí afecta en cuanto a otras cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenía yo este semestre unos alumnos chilenos en clase y ya al finalizar el semestre les preguntaba que qué tal había sido su experiencia y que por qué habían venido a México. Y su opción era pues irse a Francia o venir acá a México, precisamente pues a Monterrey y al TEC de Monterrey, ¿verdad? Entonces, la única duda que tenían tanto sus familias como ellos era la imagen que se tenía del país en cuanto a inseguridad para dejarlos venir a estudiar acá, un semestre de intercambio. Pues a final de cuentas investigaron, vieron las instalaciones del TEC, todo lo que se ofrecía y bueno, se decidieron por venir a México. Entonces, en ese tipo de situaciones, si vas a viajar, si vas a una universidad y demás, pues sí puede ser un factor en un momento determinado importante el decir, no voy a México porque tengo miedo que va a pasar. Pero en cuanto a los negocios, pues yo creo que es diferente, ¿verdad? Entonces, si hay rentabilidad, pues le entramos. Obviamente es multifactorial todo lo que afecta a la inversión y seguramente será uno de los puntos también a contemplar, pero quizás no el más determinante, ¿verdad? Uh-huh. Y por ejemplo, comentaba fuera del aire una duda que yo quisiera que sí escuchara los radioescuchas respecto a, en el caso de Nuevo León, que tenemos 15 años, hasta hace unos días, 15 años en que no había una huelga laboral. Y yo había invitado a personal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, pero pues bueno, como les comentaba, viene el presidente, está justamente inaugurando el gasoducto de Los Ramones y pues bueno, fue inesperado y no pueden acompañarnos, pero está esta cuestión de, bueno, las huelgas laborales sí son un factor o no un factor que el inversionista toma en cuenta, porque Rolando Subirán, secretario de Desarrollo Económico, fue mi profesor aquí de perspectiva internacional justamente, y él en algunas presentaciones nos decía, así vendo a Nuevo León en otros países, ¿no? Y entonces una de las cosas era 15 años en las que no ha habido huelgas laborales, no sé qué, bla, bla. ¿Y eso es mérito del gobierno? Eso lo ponía como Yo mérito. dudo mucho que sea mérito del gobierno. En las Entonces, fábricas no hay representantes del gobierno del Estado negociando, ¿eh? Entonces nosotros, tú te quedas con eso y luego dices, bueno, ayer en las noticias sale la huelga de los trabajadores del metro, por ejemplo, y disculpándose los trabajadores del metro diciendo que disculpen a los usuarios, bla, bla, pero es que esto y es por las instalaciones y por esto y por otro. Entonces yo digo, ¿y eso qué tanto realmente afecta? Una, la cuestión que bien comenta, ¿qué tanto realmente es un mérito del gobierno para que vayas allá a decirlo como algo positivo del Estado o como tuyo, ¿no? Y segunda cuestión, ¿qué tanto pues ya no es válido? ¿Y qué tanto realmente es algo importante, algo determinante? Pues para mí es totalmente, ¿verdad? Trivial. Eso lo que habla es una muy buena relación, ¿verdad? Entre el patrón y sus trabajadores.
Punto. en que se le está retribuyendo al trabajador de manera equitativa y justa. Si yo, trabajador, tengo la sensación de que no se me está retribuyendo, ¿verdad?, mi valor producto marginal, y yo veo que el patrón es el que se está llevando la mayor tajada, pues yo voy a estar molesto, yo voy a estar inconforme. Pregunta, ¿qué tiene que ver el gobierno en eso? Ahora, los salarios mínimos se negocian a nivel federal. No hay salario mínimo para Nuevo León, ni salario mínimo para Tamaulipas. Y el crecimiento de los salarios mínimos es la base para las negociaciones. Entonces, para mí, ¿verdad? Es montarse al caballo, ¿verdad? Yo no veo mérito de ninguna actividad gubernamental ahí. Ahora, ¿habla bien del Estado? Claro, habla bien. Pero yo creo que habla bien de los empresarios. Habla bien de los empresarios que están retribuyendo a sus trabajadores de manera tal que el trabajador está a gusto y está conforme, ¿verdad? Y no tenemos, ¿verdad?, ampones sindicales por ahí. Que por cierto, esta última reforma tributaria no toca ni sindicatos ni partidos políticos. No los tocó. Siguen con sus privilegios y sus canonjías, ¿verdad? Entonces, habla bien en cuanto a esa paz, ¿verdad? Pero mi impresión es que eso está generado pues por el propio patrón, que está retribuyendo de manera justa, ¿verdad?, a sus trabajadores. Pues yo creo que sí. Adelante. En el caso de Metrorrey, digo, bueno, sí, como dice Marco, ¿verdad? Finalmente es la relación trabajadores y patrón. Y el patrón, en el caso de Metrorrey, no se complica. Ayer, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, muy bien, ustedes no quieren trabajar, aquí hay gente que va a trabajar por ustedes. Y entonces ya automáticamente trata de minimizar el problema que se pueda generar en un momento determinado, ¿verdad? Obviamente seguirán las negociaciones y demás, pero frente al público, que supongo que es la principal presión que quieren hacer los trabajadores, sí, ¿verdad? De interrumpir el servicio para que el ciudadano, el que transborda, pues vea la molestia, se queje y se haga esto más mediático. El empresario no batalla, ¿verdad? Dice, aquí están trabajadores que van a funcionar los vagones del metro y bueno, pues ustedes acá háganse de ladito, ¿verdad? Sí, 30 sustituyendo 130, igual ahí entran otras variables. Del problema, ¿no? Sí, bueno, pues yo la verdad en lo personal sí esperaría que sí hubiera una negociación y que se escuchara ahí, pero, claro, pero también sobre el punto que comentaban de como el mérito del empresario, ¿qué tanto también es la cultura? Porque Nuevo León tiene un índice de participación ciudadana muy bajo y están bastante relacionados, o sea, ¿qué tanto? Es que yo creo que es muchísimo más amplio, pero yo creo que sí es un muy buen punto, los empresarios y la relación que hay, porque aquí comentábamos, profesora, no, la gente no gana solo el salario mínimo, son muy pocos los que ganan, yo creo que los meseros, aquellos que tienen que las propinas en compensación. Yo creo que es un punto y creo que Nuevo León realmente la ha pensado muy bien. O sea, yo no soy de aquí, soy de Oaxaca. Entonces yo digo, bueno, nada, estuve ahí, pero no he estado más tiempo acá ya en mi vida. Claro. Pero a veces conocer otros estados de la República te hace ver como qué bien lo han pensado los regios, ¿no? Qué bien lo han hecho para que eso no pase, pero también hasta qué punto es que hay como todo un sistema de Nuevo León es este estado del progreso y del trabajo donde no puedes dar una imagen distinta a ello. Y bueno, yo lo dejo como en la mesa, porque sí se me hace interesante y no sé cuál haya sido la percepción de la gente al ver, por ejemplo, a este personal del metro haciendo una huelga. Bueno, obviamente como usuario te molestas porque llegas tarde, pero si realmente hay una empatía por el trabajador o si dicen, no, estamos bien todos, no sé cuál sea la percepción. Bueno, históricamente Nuevo León ha sido líder nacional en estos aspectos. Hemos tenido empresarios que fue en la cuna de la industrialización de Nuevo León, con una visión de estadistas prácticamente. En Nuevo León, antes de que hubiera Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, ya a los trabajadores del grupo de la cervecería tenían su servicio médico. Y sus casas. Antes de que hubiera Infonavit, aquí existía el PAVIG y el patrimonio de la vivienda del grupo industrial. Sí, el gobierno les ha copiado. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿en qué otros estados de la República usted encuentra ejemplos como estos? Sí. Entonces yo creo que eso ¿verdad? Esa visión social de los fundadores, de los primeros empresarios
de Nuevo León, nos dejó una herencia, ¿verdad?, invaluable. Sí, y yo creo que eso fue uno de los factores que dio una ventaja impresionante al Estado, y eso sí lo reconozco totalmente. Entonces, bueno, yo creo que ya para finalizar, pues ya tenemos escasos 2 minutos. Entonces, realmente podríamos llegar a una conclusión, bueno, sobre todo al profesor, a Marco. ¿Qué tanto realmente se estuvo tomando esto en cuenta para las proyecciones de 2015? Realmente estamos sobre nubes por parte del gobierno diciendo el crecimiento va a ser tanto, porque como nos está pasando este año, que el crecimiento era de 2.7 hace un tiempo para acá, y ahorita ya lo bajaron a 2.1, 2.6, pero que comentábamos, ¿realmente va a ser el 2.6 a lo que le están tirando o es al 2.1? Pero no lo dicen para que no suene tan feo. O sea, ¿qué tanto todas estas proyecciones para 2015 con las que se hace el paquete económico están alejadas de la realidad? Bueno, en un momento son trámites cuya formalidad lo exigen las disposiciones, ¿verdad?, legales. Pensar que vamos a crecer 3.7 en el 2015, pues puede lucir optimista definitivamente, ¿verdad? Pero de alguna manera el presupuesto que se presenta es inercial. Nada más vamos a crecer en los ingresos y en el gasto un 1% en términos reales. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el petróleo se está estimando en niveles inferiores a los que tenemos en 2014, con una plataforma de extracción todavía reducida. Entonces los ingresos petroleros caen 7.2% en términos reales. Pero como todavía la reforma fiscal va a seguir dando mayores ingresos porque hay un impacto diferido para 2015, por ejemplo en la declaración anual, ahí van a pagar más impuestos las empresas, vinieron haciendo pagos provisionales con un coeficiente de utilidad ficto, y a la hora de marzo pues van a tener que pasar a la báscula a pagar. Entonces los ingresos tributarios van a crecer más de 5% en términos reales. Pero esto lo que configura es un presupuesto inercial. En realidad no es un presupuesto, vamos a decir, expansivo. Lo que sí están expandiendo, ¿verdad?, para compensar es la deuda, que es un punto que yo decía que ya preocupa. Okay. Pues bueno, ¿algún último comentario, profesor? Sí, pues nada más comentar acerca de las estimaciones para el crecimiento tanto de la economía mexicana como de Estados Unidos y algunos otros países. Hay mucha incertidumbre para estas proyecciones. Ve uno la CEPAL, ve uno el Fondo Monetario y pues realmente hay diferencias, ¿verdad?, entre la zona europea, que todavía no se acaba de acomodar, Estados Unidos a ver cómo va, el precio del petróleo, que es un indicador muy importante. Pues los indicadores van desde que 3.2 de crecimiento para México, esto lo da la CEPAL, el Fondo Monetario marca un 3.5, para Estados Unidos marcan un 3.1, para América Latina en el 2014 marcan un 1.1% de crecimiento tan solo, y para el caso de América Latina para el 2015 2.2. Ahora, un país importante que quisiera comentar, que marca la CEPAL como que más crece en el 2014 o más va a crecer, es Colombia. Okay. Colombia marca ahí un crecimiento importante de 4.9, perdón. Interesante por todo lo que ha venido haciendo Colombia como un caso Exacto. típico. Okay. Pues muchísimas gracias por compartir esto último. Agradecemos a los invitados, Itzi, maestra Leti, Marco, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, agradecer a nuestros radioescuchas por habernos escuchado. El próximo martes volvemos a estar aquí en cabina en punto de las 2 de la tarde. Gracias. Hasta luego.